buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 38 minutos correspondientes a la sesión del viernes 3 de octubre 2025. Como cada viernes vamos a realizar nuestra habitual actualización desde el punto de vista de análisis chartista, lectura de precio y análisis técnico, lectura de indicadores tanto del selectivo IBEX 35, en lo que al índice propiamente nos referimos, y así como de todas y cada una de las compañías que pertenecen a día de hoy al selectivo de referencia bursátil del mercado español IBEX 35. Como siempre, comenzamos este repaso semanal con la evolución del propio índice, el cual tenemos en pantalla con datos semanales. Índice que cotiza en torno a los 15.639 puntos y desde un punto de vista de variación semanal, actualmente y comparado con el precio de cierre de la pasada vela semanal, del pasado viernes, se encuentra con avances del más 1,88% en estos momentos y tal y como podemos ver en pantalla, cumpliendo con nuestro objetivo principal de corto plazo, que era la superación, el registro de nuevos máximos anuales por encima de esos 15.443 puntos que recuerden veníamos comentando. Y de nuevo aquí vemos de manera clara cómo que pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, no solamente en IBEX 35 sino en muchas compañías que veremos a continuación, eso no quiere decir que tengamos riesgo inmediato de corrección. Simplemente, entre comillas, puesto que es una información importante, es una alerta de cómo se encuentra actualmente el sentimiento de los participantes de mercado y por ende mantenemos ese contexto de gran euforia, pero el precio, que es la variable más importante, mientras no desarrolle la perforación de soportes, entendemos que esa euforia, pese a ser extrema, se mantiene vigente. Por tanto, próximo objetivo alcista por parte del IBEX 35, la proyección de este pequeño proceso de consolidación a partir del punto de fuga, obteniendo como contexto más probable al corto plazo continuar con los avances a la cota de los 16.280 puntos, que desde los niveles actuales presentaría potenciales alcistas añadidos de cara a las próximas semanas o al corto plazo aproximadamente del más 4,11% aproximadamente. De nuevo, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril, y no tengamos perforaciones del último mínimo creciente, que actualmente nos deja en los 15.052 puntos, no tendremos ningún tipo de justificación sólida y objetiva con la que comenzar a plantear el inicio de una corrección que permita purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Un MACD semanal que por su parte sigue marcando nuevos máximos y de momento no atisba cortes descendentes. Por tanto, IBEX 35 que reactiva su proceso de máximos y mínimos crecientes, actualizamos objetivos alcistas al corto plazo de esos 16.280 y mantenemos o reforzamos el sesgo alcista en el muy corto plazo por parte del selectivo de referencia del mercado español. Comentada la situación de reactivación alcista en el mercado español, vamos a ir viendo por orden alfabético todas y cada una de las compañías que componen actualmente el selectivo bajo estudio. Comenzamos con Acciona, gráfico con datos semanales. Recuerden que todos los gráficos que analizamos son con datos semanales para tener esa mayor perspectiva o contexto de cómo están impactando las últimas sesiones de cotización en cada una de las estructuras de precios de las compañías que se encuentran actualmente en el IBEX 35. Bueno, pues Acciona en estos momentos situándose cotizando en torno a los 174,9 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en avances del más 2,88% en estos momentos y respecto al cierre del pasado viernes. Vela semanal con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y cierres semanales por encima de los máximos de la vela semanal previa, por encima de esos 172,9 euros por acción, pues sería el hito
de la sesión de hoy y nos permitiría aproximarnos y considerar como contexto más probable al corto plazo alcanzar, atacar e incluso superar los máximos de los 179 euros por acción, cuya superación permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma el proceso alcista que parte desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, situación que, como podemos ver, mejora en el muy corto plazo y mantiene los riesgos de corrección totalmente acotados al corto plazo mientras no veamos cierres semanales por debajo del soporte intermedio de los 163,7 euros por acción. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, compañía que cotiza en torno a los 22,74 euros por acción. En términos semanales, deriva en un avance del más 2,8% en estos momentos comparado con el cierre del pasado viernes. Y como podemos ver en pantalla, tenemos una vela con mayor rango respecto a la vela semanal previa. Tenemos un fortísimo repunte en lo que a la actividad de contratación se refiere, aunque de momento estamos a la espera de tener ese cierre semanal por encima de la directriz bajista o decreciente, la cual parte desde los máximos de julio 2025, o dicho de otro modo, que parte desde los actuales máximos anuales del activo bajo estudio. Lo positivo es que estamos atacando directamente la directriz bajista citada y que estamos encontrando apoyo por tercera semana consecutiva en el área de relevancia técnica, anteriores soportes, luego techos y de nuevo actualmente zona de suelos o soportes perfectamente proyectada en torno a esos 21,96 y 21,46 euros por acción. Por tanto, hablamos de una semana positiva, pero requiere ponerle esa guinda del pastel que sería ese cierre semanal por encima de la directriz bajista que, insisto, parte de máximos anuales. En el caso de tener ese cierre semanal por encima de la directriz bajista, próximos objetivos los iríamos proyectando pues en base a los siguientes máximos decrecientes que nos ha ido dejando el precio durante este proceso de corrección, y concretamente nos referimos a los 24,16 como próxima resistencia y cuya superación nos llevaría a atacar los 24,80 euros por acción. Continuamos con Acerinox, situándose en los 11,84 euros por acción y en términos semanales avances fortísimos del más 4,96%, pero es que incluso más allá de la variación porcentual o relativa, la vela está siendo de gran impacto en lo que a corto y medio plazo se refiere, y es que estamos desarrollando cierres semanales, al menos de momento, por encima de los 11,63 euros por acción. Un cierre semanal por encima de esa referencia nos permitiría reactivar en tiempo y forma la estructura de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del año 2022 y tendría como próximo objetivo de corto plazo alcanzar los 12,31 euros por acción, cota que obtenemos u objetivo que obtenemos al proyectar la reciente superación de este rango lateral o de consolidación a partir del punto de ruptura o punto de fuga alcista que precisamente tuvimos la pasada vela semanal. Un MACD semanal con cortes ascendentes, mejorando posiciones y volumen increciendo. Por tanto, movimiento fiable dentro de una estructura creciente por parte de Acerinox. Avanzamos con ACS, que cotiza en los 70,65 euros por acción. En términos semanales hablamos de un avance fortísimo del más 5,84% y tal y como podemos ver en pantalla, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y actualmente situándose por encima de máximos anuales previos, los 69,75 euros por acción, siendo un cierre semanal por encima de esa cota, una reactivación una vez más de su incuestionable proceso de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, situación que, insistimos, sigue siendo muy favorable para la situación de ACS en el corto plazo. Una situación que no se verá mermada o modificada mientras no veamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril
y por otro lado no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente, concretamente los 65 euros por acción. Continuamos con AENA, que cotiza en torno a los 23,07 euros por acción. En términos semanales se traducen avances del más 0,52%. Y tal y como podemos ver, vela semanal de muy poco impacto, muy poco movimiento en una semana en la que estamos viendo en la mayoría de compañías hasta el momento, y lo hemos visto con el IBEX 35, semana de impacto a nivel de precios. Bueno, pues AENA se queda rezagada, ¿no?, de ese movimiento alcista, incluso desarrolla una inside bar, una vela interior, y esto lo identificamos de manera totalmente objetiva con un máximo inferior al máximo anterior y un mínimo superior al mínimo anterior, es decir, es una vela cuyo rango está dentro de los límites establecidos por el rango de la vela semanal previa. En un contexto de repunte de volatilidad y repunte de actividad de contratación, estamos en un proceso de duda en el muy corto plazo por parte de AENA. Lo positivo es que está intentando mantener vivo el soporte que proyectábamos, recuerden, en torno a esos 22,54 y los 22,39. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esas referencias que acabamos de citar, seguiremos entendiendo que las compras, la demanda, tiene capacidad para desarrollar reacciones en favor del movimiento, un rebote alcista que en el caso de producirse no comenzará a ser mínimamente importante hasta que no veamos cierres semanales por encima de los máximos de la envolvente bajista, es decir, por encima de los 24,98 euros por acción. Avanzamos con Amadeus, que cotiza en torno a los 68,38. En términos semanales hablamos de avances del más 3,79%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, precio actualmente situándose muy cerca de máximos semanales, por tanto estamos viendo una reacción importante al muy corto plazo por parte de los operadores de Amadeus, con un volumen de contratación que con máxima o con altísima probabilidad, mejor dicho, superará los niveles negociados la pasada semana. En este sentido tuvimos apoyo la pasada semana en ese área de soporte. Recuerden, veníamos comentando los 65,57 y los 64,76. Bueno, pues un cierre semanal por encima de esos 67,34 nos estaría empezando a dar ya señales de que efectivamente al menos las compras están intentando desarrollar ese rebote. En el caso de tener ese cierre semanal por encima de los 67,34, hecho que parece altamente probable, próximo objetivo, atacar los 70,72 euros por acción. Vámonos con uno de los activos que probablemente más interesante esté dentro del selectivo IBEX 35, y no es otro como ArcelorMittal. Y para aquellos que estén siguiendo estos informes semanales del IBEX 35, no les pilla a pie cambiado, puesto que ArcelorMittal ya venimos comentando desde hace semanas, incluso podríamos decir que desde hace meses, que se mantenía atacando zonas de techos o resistencias muy importantes. Hablábamos, recuerden, de esos 31,92 y de los 29,75 euros. Área de techos o resistencias que a su vez o de manera simultánea trabajan o funcionan como la banda superior de un importante proceso en rango o de lateralidad. Bueno, pues precisamente ahora mismo atacando, incluso superando los 31,92, cota que ya superó la pasada semana, pero no logró cerrar la semana por encima de esa cota. Ahora mismo situándose en los 32,70 y en términos semanales con avances del más 4,04%, es altamente probable que tengamos cierres semanales por encima de los 31,92. Y si esto es cierto, si esto se cumple, fíjense, porque tal y como nos indica la teoría del análisis chartista, la teoría del análisis de precios, tendríamos la posibilidad, incluso podríamos decir que la obligación, de proyectar la anchura del proceso lateral primario o de muy largo plazo, puesto que lleva vigente varios años en la cotización de ArcelorMittal, obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico de largo plazo
en torno a los 55,90 euros por acción. Y mientras el precio, que es la variable importante, no nos demuestre lo contrario, seguiremos manteniendo ese potencial alcista que para ArcelorMittal, con ese cierre semanal por encima de los 31,92, sería superior al 75%. Así que muy atentos con ArcelorMittal, pero insisto, esto ya lo venimos comentando desde hace ya varias semanas, incluso meses. Avanzamos con Bankinter situándose en los 13,865 euros por acción, avances del más 4,37% en estos momentos y comparado con el precio de cierre del pasado viernes, y yo creo que lo podemos ver de manera muy clara, ¿no? Máximos y mínimos crecientes respecto a máximos y mínimos previos, precios superando con creces máximos anteriores, concretamente hablamos de la cota de los 13,36 y estamos en un momento en el que podemos proyectar la anchura de este pequeño proceso lateral o de consolidación a partir del punto de fuga, obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico de corto plazo, de cara a las próximas semanas, en torno a los 14,36 euros por acción. Por tanto, estamos viendo una reactivación en tiempo y forma del proceso claramente alcista de medio plazo y que podría incluso plantear ataques a la banda superior de este canal creciente primario o de muy largo plazo. Insisto, no deberíamos descartar atacar directamente la viabilidad de esa zona de resistencias crecientes. Continuamos con CaixaBank, que cotiza por encima de los 9 euros por acción, concretamente en los 9,09, cotizando con avances en términos semanales del más 1,84%. Una vela que logra confirmar la ruptura alcista que tuvimos la pasada semana, con máximos y mínimos crecientes, en un contexto en el que el MACD semanal permanece cortado al alza, con pendiente positiva y sin atisbar, al menos de momento, cortes descendentes. Por tanto, vemos como el activo sigue cumpliendo con nuestro objetivo o con nuestro escenario principal, que era la superación de máximos anteriores. Por tanto, no vemos de momento ningún tipo de señal de agotamiento en el corto plazo, más allá de lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Los riesgos de corrección seguirán acotados al corto plazo, mientras CaixaBank no desarrolle cierres semanales por debajo de esos 8,38 euros por acción. Vámonos con Celnex, que cotiza en los 29,80 en estos momentos y en términos semanales hablamos de avances del más 3,91%. Y recuerden que veníamos comentando es ahora o nunca para Celnex y tenemos esta recuperación muy importante por parte de la curva de precios. La pasada semana tuvimos esa dilatación bajista por debajo de los 28,37, una dilatación que nos marcó, nos registró un mínimo a la altura de los 28,13 y a partir de ahí entra el dinero, aparece ese apetito por desarrollar recuperaciones por parte del activo bajo estudio, aprovechando precisamente ese área de suelos o soportes que veníamos recalcando desde hace ya bastante tiempo. Recuerden los 29,43 y los 28,37 y los seguimos ubicando como una zona de soporte muy importante a la luz de la amplia sombra inferior que tuvimos la pasada vela semanal y a la luz, por supuesto, del actual rebote de esta vela semanal. En este contexto, cierres semanales por encima de esa zona de anteriores soportes ahora techos, aproximadamente los 29,72, daría alas para atacar la siguiente zona de techos más importantes, que es el último máximo decreciente más importante, que hablamos de los 31,39 y los 31,27. Por tanto, de momento la situación sigue siendo complicada, sigue siendo grave, pero lo que tendría que estar haciendo lo está haciendo y eso es realmente positivo. Así que ese rebote va ganando cuerpo, va ganando en interés. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 13,45 euros por acción. En términos semanales hablamos de avances del más 1,4% y pese a ser avances en términos semanales que quedan por debajo, por ejemplo, de otras compañías pertenecientes al IBEX 35 que hemos analizado hasta el momento, son avances que son importantes, es una vela de impacto, porque como siempre les indicamos, más allá de la variación porcentual, lo importante es cómo está impactando la vela semanal
en su estructura de precios. Y como pueden ver en pantalla, estamos ahora mismo cotizando por encima de la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de junio 2025 y por ende un cierre semanal por encima de esa referencia comenzaría a desarrollar movimientos con próximos objetivos rumbo a los 13,61 euros por acción. Pero aún vamos a ir un poquito más allá, puesto que un cierre semanal por encima de esta cota que estamos planteando, vamos a hacer un poquito de zoom para que lo puedan ver mejor, concretamente nos referimos a los 13,425, nos permitiría trabajar sobre la idea de que estaríamos planteando una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de doble suelo objetivo que prácticamente nos podría llevar o nos estaría planteando que tendría la capacidad suficiente para plantear ataques directamente a la viabilidad de los máximos que hemos planteado anteriormente, esos 13,95. Así que muy atentos porque el cierre semanal de hoy viernes de Nagas es muy, pero que muy importante. Continuamos con otra compañía que presenta vela de impacto, en este caso Endesa, con avances, o situándose mejor dicho, en los 27,62 y ahora sí con avances en términos semanales del más 3,14%. Tal y como pueden ver en pantalla, situándose en estos momentos por encima de máximos previos, concretamente por encima de esos 27,30 y 26,91 y sesión semana muy importante. Si logramos cerrar la sesión de hoy viernes 3 de octubre por encima de los 27,30, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso lateral de medio plazo a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que ya hemos planteado y que veníamos vigilando desde hace ya unas semanas en torno a los 31,30, lo cual sugiere que desde el punto de ruptura o desde el nivel actual, mejor dicho, tendríamos potenciales alcistas añadidos de cara a los próximos meses del entorno de los más 13,3% aproximadamente. Así que veríamos una reactivación de la estructura de máximos mínimos crecientes con un MACD semanal que ha logrado al menos purgar parcialmente lecturas de extrema sobrecompra, por tanto aumentando de manera significativa el interés, ¿no? O el atractivo técnico del activo. Continuamos con Ferrovial, que cotiza en torno a los 50,66. En términos semanales hablamos de avances muy importantes del más 5,02% y también muy importantes en lo que a la lectura de precio se refiere, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y pulverizando máximos anteriores, concretamente los 49,51. Todo esto nos permite aproximarnos al objetivo mínimo de ascenso teórico con el que veníamos trabajando en las últimas semanas, concretamente los 51,50 euros, cota que desde los niveles actuales permite seguir planteando potenciales alcistas del más 1,7%. Así que semana, insistimos, muy importante en la que tenemos además repunte en la actividad de contratación. Avanzamos con Fluidra, que cotiza en torno a los 23,62 euros. En términos semanales hablamos de un avance del más 5,07%. Sin embargo, fíjense, pese a ese avance del más 5% que a priori podría considerarse como una reacción importante por parte de los operadores de Fluidra, la realidad es que en términos de lectura de precios es una vela que no nos dice mucho. Y eso es porque estamos por debajo del máximo previo y por encima del mínimo previo, es decir, es una vela interior, una inside bar, y por ende la conclusión que podemos extraer a día de hoy de lo que estamos viendo que se está formando actualmente como vela semanal en Fluidra es una información insuficiente. Hasta que no tengamos al menos cierres semanales por encima de los 23,82, no comenzaríamos a ver una reacción más interesante por parte de las compras. Así que vigilamos esos 23,82 como resistencia a vigilar tanto para lo que resta de sesión como para las próximas sesiones / semanas. Avanzamos con Grifols, que cotiza en los 12,69. En términos semanales hablamos de avances del más 5,40% y aquí sí vemos movimientos más interesantes en el corto plazo. Recuerden, veníamos comentando, considerábamos esta consolidación
como un movimiento totalmente natural y como un movimiento throwback, es decir, retesteo de lo que anteriormente eran techos o resistencias, actualmente zonas de suelos o soportes, y veníamos comentando esos 11,896 y 11,14 euros por acción. Bueno, pues gracias a la vela de la presente semana, ese escenario, ese comentario que veníamos defendiendo en las últimas semanas gana cuerpo, y es que un cierre semanal por encima de esos 12,50, que son los máximos o ese último máximo relativo que nos ha dejado el precio, la probabilidad de plantear ataques a los máximos del movimiento alcista previo, concretamente los 13,541, es un contexto que deberíamos priorizar. Esto permite aportar potenciales alcistas de corto plazo por parte de Grifols del más 6,66%. Continuamos con Iberdrola, que cotiza en los 16,17 euros, en términos semanales avances del más 1,32%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, incluso logrando abrir ese gap o hueco positivo que refuerza la vela envolvente de la pasada semana, que a su vez refuerza la vela martillo de hace 2 semanas. Dicho de otro modo, la lectura de precios es extremadamente importante porque ya nos estaba dando avisos de reacción por parte del mercado, por parte de las compras, en las proximidades de soportes crecientes. Y no son soportes crecientes cualquiera, no es baladí. Fíjense, es la banda inferior de un importantísimo canal creciente primario o de largo plazo, el cual se puede ir proyectando desde los mínimos de febrero 2024 o los máximos de diciembre 2023. Este contexto o este movimiento de muy corto plazo en las últimas semanas evidentemente tiene como objetivo alcanzar los actuales máximos anuales, concretamente los 16,785, cota que desde los niveles actuales permite proyectarle un potencial alcista en el corto plazo del más 3,77%. Por su parte, mientras no veamos cierres semanales por debajo de este canal creciente de muy largo plazo, seguiremos considerando que los riesgos de corrección permanecerán totalmente acotados. Inditex cotizando los 48,45, en términos semanales hablamos de avances del más 6,93%, pulverizando máximos relativos previos, los 46,64 y aproximándose a la siguiente zona de techos o resistencias que veníamos vigilando, concretamente los 49,53 y los 49,16 euros por acción. Comienza a desarrollar ya esa estructura de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, consideramos que es altamente probable que a corto plazo, de cara a las próximas sesiones varias semanas, logre alcanzar a atacar, incluso superar esos 49,53 euros por acción. Vámonos con Indra, que cotiza en torno a los 39,30 euros. En términos semanales hablamos de avances del más 0,67% y gracias porque durante gran parte de la semana hemos llegado a tener caídas superiores al 5,4%. Mucha volatilidad, mucho movimiento en las últimas jornadas, y lo cual nos deja una vela que de momento pues requiere de más tiempo, del desarrollo de más velas para poder concluir efectivamente si estamos ante un movimiento claro de las compras o no. Dicho de otro modo, estamos viendo un estancamiento claro en gráfico semanal a la altura de techos o resistencias muy importantes. Recuerden esos 39,44, nivel que se ha llegado a superar. Incluso hemos llegado a tener cierres diarios por encima de esa referencia, pero que no terminan de trasladarse al marco temporal semanal. Las dudas llevan vigente 2 semanas y las dudas siguen vigentes en estos momentos. Por tanto, requerimos cierres semanales por encima de los 39,44 para comenzar en gráfico semanal, insisto, para comenzar a, ganar ese pulso de las compras y permitir considerar como contexto más probable a corto o medio plazo, alcanzar ese objetivo de los 48,40. Objetivo que a día de hoy sigue estando en pausa o en duda. Continuamos con Inmobiliaria Colonial, que cotiza en los 5,55. En términos semanales hablamos de movimiento plano. Está cotizando ahora mismo los mismos niveles que el pasado viernes. Vela en forma de doji que aparece
al final de este proceso de corrección. Bueno, la idea que podemos plantear es que esta vela doji, si finalmente termina por trasladarse o completarse con esta al cierre de la sesión de hoy viernes, estaríamos planteando de que efectivamente hay dudas en cuanto a las caídas de Colonial. Si a eso le sumamos que tenemos recientemente velas martillo cuyos mínimos no se han perforado a cierres semanales y que estamos en torno a ese soporte intermedio de los 5,49, 5,457, estaríamos argumentando que se están planteando argumentos chartistas o de lectura de precios que podrían dar al menos freno temporalmente a las correcciones que se están desarrollando desde los máximos de julio 2025. No es en sí mismo no es una argumentación para plantear un cambio de tendencia, un cambio de sentimiento entre los inversores, pero al menos plantea la posibilidad de un freno y por ende del desarrollo de un suelo con el que trabajar en próximas velas semanales. Evidentemente, cierres semanales por debajo de esos 5,457 pues daría el traste con lo que hemos comentado y por ende estaríamos viendo una reactivación en tiempo y forma del proceso correctivo vigente en las últimas semanas. Avanzamos con IAG, que cotiza en los 4,451 en términos semanales. Hablamos de avances del más 1,62%, vela que sigue respetando el soporte de los 4,333. Tuvimos la pasada semana una vela doji que se está confirmando en la presente vela semanal. Bueno, y mantenemos un proceso, por tanto, de consolidación terciario de muy corto plazo, pero con síntomas de suelos que podrían evidenciar o dar pie a próximos ataques e incluso superaciones a los actuales máximos anuales, concretamente los 4,68 euros por acción. Así que semana, insistimos, positiva. En cuanto al laboratorio Robi, situándose en los 60,75 euros, en términos semanales hablamos de avances del más 8,39%, fortísimos avances, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, vela de impacto, golpe sobre la mesa de las compras a la altura de soportes o en las proximidades del soporte creciente que a su vez consideramos como la banda inferior del canal creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, por tanto un canal creciente secundario o de medio plazo. Gracias a la vela semanal actual, gracias a esta reacción o a este golpe sobre la mesa que hemos citado anteriormente, volvemos a plantear como contexto probable atacar, alcanzar, incluso superar los 61,95, movimiento que nos llevaría a plantear ataques a una confluencia de soporte de resistencias importantes. Por un lado, la parte alta del canal de medio plazo, por otra parte, el máximo decreciente de los 65,43 y, por otra parte, la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2024, primaria o de largo plazo. Así que, insistimos, superaciones por encima de los 61,95 nos llevaría a atacar ya niveles de techos muy importantes. Continuamos con Logista, que cotiza en los 29,04. En términos semanales hablamos de avances del más 1,47%, pero Logista, tal y como venimos comentando en las últimas semanas, sigue siendo un activo que nos invita a la prudencia, a esperar un poquito más de tiempo y a tener más información, porque pese a tener vela semanal con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, la realidad es que parece que estamos en un proceso de consolidación de muy corto plazo, a lo largo de las últimas velas semanales, un proceso de consolidación o de duda / neutralidad que no se verá superada hasta cuando tengamos cierres semanales por encima de los 29,26. Ese es el movimiento clave ahora mismo a corto plazo por parte de Logista. Avanzamos con la aseguradora Mapfre, que cotiza en los 4,064 euros por acción. En términos semanales, avances del más 2,21%, avances que permite desarrollar una vela con máximos y mínimos crecientes e incluso cumplir ya con el objetivo que proponíamos recientemente, los 4,088. Por tanto, una vez cumplido, eliminamos esa referencia y consideramos que el soporte más importante a vigilar en las próximas semanas sigue siendo esa zona de los 3,696,
3,68. Por tanto, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esas referencias, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. En cuanto a Merlin Properties, situándose en los 13,01, en términos de variación semanal, hablamos de avances del más 2,04% en estos momentos y teniendo en cuenta, recuerden, el cierre del pasado viernes, y más allá de esos movimientos seguimos sin grandes cambios, permanecemos dentro del rango, fíjense, de la vela de hace 3 semanas, máximo que no se supera y mínimo que no se perfora, y por tanto muy poco movimiento, estancamiento, que no irá más mientras no tengamos cierres semanales en primer lugar por debajo de los 12,52 y el soporte más importante los 12,29. Mientras esto no suceda, proceso de consolidación que permite frenar el aumento de sobrecompra extrema en gráfico semanal y por ende pues entendemos que estamos en un proceso saludable de consolidación en el precio, con una actitud constructiva o con una sesgo positivo, puesto que la estructura sigue siendo creciente, el precio no perfora soportes de corto plazo y el MACD semanal tampoco activa cortes descendentes. Continuamos con Naturgy, que cotiza en torno a los 26,58 en términos semanales, se traduce en recortes del menos 0,97%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y desarrollando una amplia sombra inferior en relación al rango semanal. Por tanto, pese a los recortes que estamos viendo en términos semanales, entendemos que la inercia positiva aún está presente. No olvidemos que en las últimas velas semanales, hace 2 velas semanales y la anterior vela semanal, encontraron apoyo en la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de junio 2024. Por tanto, seguimos en un proceso claramente alcista, pese a la corrección, a la consolidación que viene desarrollándose desde los máximos de principios de agosto 2025. Vámonos con Puig, que cotiza en los 13,79 euros por acción. En términos semanales, más recortes, menos 1,5%. Ya veníamos alertando desde hace ya semanas / meses. Cuidado con este activo. Finalmente perforó los 15,85, 15,61 y cumple más pronto que tarde el objetivo mínimo, que era alcanzar, incluso perforar los mínimos anuales e históricos que se sitúan en los 13,79 y los ha llegado a perforar marcando mínimos a la altura de los 13,62. En este contexto estamos obligados a actualizar la directriz bajista de fondo, puesto que debemos de unir todos los máximos decrecientes que están dentro de esa estructura bajista y con el desarrollo de nuevos mínimos tenemos que unir esta zona de máximos decrecientes. Máximos decrecientes que el más inmediato identificamos en los 16,57 y por ende hasta que no veamos cierres semanales por encima de esa referencia pues debemos de seguir siendo extremadamente cautos con cualquier rebote que pueda desarrollarse por parte de Puig. Continuamos con Redella, gráfico semanal, situándose en los 16,23 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 0,79%. Recortes que, sin embargo, no evitan que tengamos máximos y mínimos crecientes en relación, o en comparación, mejor dicho, con los máximos y mínimos de la anterior vela semanal y con un precio que de nuevo sigue respetando esa zona de soportes con la que venimos trabajando, los 16,11 y los 16,03 que se proyectan desde los máximos, por tanto resistencias, ahora potenciales soportes. Realmente no cambia mucho la situación técnica de Redella en lo que al corto plazo se refiere, seguimos con esas dudas, seguimos en modo correctivo y hasta que no veamos superaciones cierres semanales por encima de esos 16,85, 16,91, debemos seguir siendo muy cautos en lo que a Redella se refiere. En cuanto a la petrolera Repsol, cotizando los 15,195, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,88, sin embargo son recortes que no son de impacto, al menos de momento. Fíjense, máximo de la pasada vela semanal que no se supera, mínimo de la anterior vela semanal que no se perfora. Por tanto hablamos de una vela interior, incluso una vela con amplísima sombra inferior en relación al propio rango semanal, encontrando papel
encontrando dinero, encontrando esa entrada de dinero a la altura de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, pues bueno, entendemos que no se puede subir todos los días, todas las semanas. Repsol le toca, frenar un poquito, pero al menos de momento no es un recorte semanal que sea especialmente problemático. De hecho, el MACD semanal, fíjense, permanece con corte ascendente, con tendencia positiva y de momento parece que lejos de atisbar próximos cortes descendentes. En cuanto a SACIR, cotizando los 3,676, en términos semanales hablamos de avances muy importantes del más 5,63%, aunque la figura de hombro, cabeza, hombro, esa figura de distribución o de implicaciones bajistas que se confirmó la pasada semana, con ese objetivo mínimo de retroceso en los 3,26, sigue vigente y seguirá estando vigente hasta que no tengamos un cierre semanal por encima del máximo del segundo hombro. Recuerden los 3,738 euros por acción. Banco Santander cotizando en los 8,783, en términos semanales recortes ligeros, moderados del menos 0,76%, sin embargo máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. El precio vuelve a marcar nuevos máximos anuales. En este contexto, pues bueno, mantenemos los riesgos de corrección a corto plazo totalmente acotados, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril, en primer lugar, y en segundo lugar hasta que no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente de los 7,986. Mientras esto no suceda, debemos seguir priorizando la continuidad en tiempo y forma del proceso incuestionablemente alcista de Banco Santander. En cuanto a Solaria, cotizando en los 12,88, en términos semanales avances del más 24,14%, que se dice pronto, más 24,14%, desarrollando pues un golpe sobre la mesa, y en este sentido pues vemos cómo está encontrando apoyo a la altura del retroceso proporcional de Fibonacci del 50%, en torno a esos 10,21 euros por acción. MACD semanal activando cortes ascendentes, repunte en la actividad de contratación. Bueno, pues evidentemente con este movimiento, con este golpe en la mesa, debemos ver un cambio de sentimiento importante entre los participantes de mercado y por tanto priorizamos a corto plazo a alcanzar, atacar e incluso superar los 14,315, cota que desde los niveles actuales permite ese potencial alcista pues del más 11,14% desde los niveles actuales. En cuanto a Telefónica, cotizando los 4,354 en términos semanales, hablamos de recortes del menos 0,27%, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada vela semanal. Esto nos está indicando que la inercia bajista continúa vigente y además, fíjense, amplia sombra superior en relación al rango semanal. Esto quiere decir que ha aparecido el papel, ha aparecido las ventas en la zona de anteriores techos, luego soportes y de nuevo zona de techos de los 4,435, 4,42, reforzando nuestro escenario, nuestro análisis que veníamos comentando desde hace ya varias semanas, incluso meses. Cuidado con la perforación de esos 4,42 porque es una zona importante, lo que denominamos área de relevancia técnica porque ha trabajado como anteriores techos, luego soportes, y estamos viendo como efectivamente en la presente semana y tras su perforación a cierre de la pasada vela semanal está volviendo a actuar como zona de techo o de resistencia. Esto evidentemente sigue manteniendo como contexto más probable a corto plazo la corrección rumbo a esos soportes y objetivos mínimos de retrocesos teóricos del hombro-cabeza-hombro que más o menos llevaría en torno a esos 4,10 euros por acción, es decir, desde los niveles actuales mantenemos potenciales bajistas en el corto plazo del menos 5,60%. Y terminamos este repaso en profundidad a nivel técnico del selectivo IBEX 35 con Unicaja, compañía que cotiza en los 2,352 euros y en términos semanales hablamos de avances del más 1,64%, avances que no son de impacto,
que logran confirmar la vela martillo que veníamos comentando la pasada semana, pero que mantiene de momento este proceso lateral o de consolidación terciario o de corto plazo. Un proceso lateral que no vemos con malos ojos, que en todo momento estamos defendiendo en las últimas semanas, que no supone una amenaza real o grave a la viabilidad de su estructura creciente primaria y secundaria, y mientras no veamos cierres semanales, por tanto, por debajo de esta zona de soportes de los 2,228, mantenemos como contexto más probable el alcanzar, atacar e incluso superar los actuales máximos de los 2,384 que se proyectan desde los máximos de agosto 2025. Hasta aquí terminamos el repaso exhaustivo en profundidad a nivel técnico del IBEX 35, de todas y cada una de las compañías que forman parte del índice de referencia español. Como siempre, un placer para mí compartir este tiempo con todos ustedes. Espero, por supuesto, que les haya servido de ayuda, que les haya servido o les haya aportado valor añadido, y recuerden que nos vemos el próximo viernes para seguir actualizando la evolución del IBEX 35 en una semana muy importante de impacto y en el que hay compañías como ArcelorMittal superando resistencias muy importantes en estos momentos y que deben confirmarse, por supuesto, al cierre de vela semanal. Como siempre, insisto, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos el próximo viernes con más análisis y actualización del IBEX 35.